Bueno, entonces vamos a nuestra segunda explicación que está relacionada con el tema Introducción a Estadística. En primera medida, pues tenemos acá la definición de qué es estadística. Entonces, es la rama de la matemática que se encarga de recolectar, organizar, analizar y presentar información de un evento estadístico. ¿Qué puede ser un evento estadístico? Puede ser una encuesta, una votación o sencillamente una pregunta. Bien, en segunda medida pues tenemos acá la clasificación de la estadística. Entonces les recuerdo que hay dos tipos de estadística, una descriptiva y la otra inferencial. La estadística descriptiva se encarga, digamos, que de los procesos bases de estudio, en este caso la recolección, la organización y el análisis de la información del evento, y la estadística inferencial ya consiste en tomar una decisión de acuerdo al estudio que se ha realizado acá. Bien, entonces vamos a nuestra tercera parte, que es los elementos básicos de la estadística. Entonces tenemos acá que son la población, la muestra y la variable. La población se define como el conjunto general de individuos donde se aplicará el evento estadístico, es decir, donde nosotros hagamos una encuesta, donde apliquemos o realicemos unas votaciones, unas elecciones, o donde simplemente se haga una pregunta. Entonces aquí viene a ser lo que se determina como un evento. La muestra es que el subconjunto de la población seleccionado para realizar el estudio. Siempre la muestra está dentro de la población, siempre. Recuerde aquí, matemáticamente la definen como un subconjunto, ¿bien? Y generalmente la muestra es a las personas a las cuales se les pregunta, ¿bien? Como tercera medida de los elementos básicos tenemos acá la variable. Y la variable es la pregunta de estudio que pues está relacionada directamente con el evento estadístico. Bien, de acuerdo a esta variable o de acuerdo al tipo de respuesta que nos suministren de esta variable, se definen que hay dos tipos de variables. Uno que es cuantitativo y otro que es cualitativo. Las variables cuantitativas hacen referencia a datos que se pueden expresar numéricamente, es decir, a través de cantidades. Entonces, ¿qué tipos de variables son cuantitativas? Cuando nos preguntan, por ejemplo, la edad, el número de hermanos, los países o ciudades que conoce, su estatura, su peso. Entonces, como todas estas respuestas las damos a través de un número, el tipo de variable vendría a ser cuantitativo. Bien, las variables cualitativas hacen referencia a datos que expresen gustos o cualidades. Entonces viene el caso donde si nos dan preferencias, gustos, ¿cierto? O la cualidad de algún objeto, de alguna situación X, entonces viene a ser una variable cualitativa. Entonces preguntas como ¿cuál es tu plato preferido? ¿Cómo calificas la atención? Excelente, regular, buena, mala. Son tipos de variables cualitativas porque hacen referencia a una cualidad, valga ahí la redundancia. Para interpretar mejor todo esto, pues nosotros vamos a presentar acá dos ejercicios donde nos solicitan, a través de un planteamiento de un problema, identificar los elementos básicos y el tipo de variable. Es importante, chicos, recordar que las características básicas o las características fundamentales de la estadística son estas cuatro: recolectar, organizar, analizar y presentar información. Bien, entonces ahora sí vamos con nuestro ejemplo número 1. Dice acá, pongamos esto por aquí. Bien, dice: se desea lanzar un videojuego al mercado digital y para ello se encuestaron a los jóvenes de 4 colegios de Ibaté para saber si les agrada su ambiente gráfico y el género de dicho juego. Determine los elementos básicos de la estadística y el tipo de variable. Entonces, si nosotros observamos aquí no hay nada operatorio, es decir,
hasta el momento no vamos a hacer sumas, restas, multiplicaciones, no, es simplemente interpretación. Pero para poder realizar esta interpretación yo debo conocer puntualmente estas definiciones. ¿Listo? Entonces vamos a dar solución y vamos a ir explicando cada una de ellas. La población viene definida como el conjunto general. Entonces, si nosotros leemos el planteamiento, el juego iba dirigido a los jóvenes del municipio de Ubaté. Entonces, esa viene a ser la población. ¿Por qué? Porque es el conjunto general, ¿cierto? Pero para determinar ese gusto por el videojuego, se escogió específicamente a quienes, a jóvenes de 4 colegios. Entonces la muestra vienen a ser los jóvenes encuestados de los 4 colegios. Recuerden, chicos, que esto es interpretativo. La variable que es, dice que la variable es la pregunta del estudio. Entonces, ¿qué era lo que nos preguntaban acá? Dice, para saber si les agrada su ambiente gráfico y el género. Entonces, la variable viene a ser el gusto por el ambiente gráfico y género de qué? Pues del videojuego. ¿Listo? De acuerdo a esta variable, después de haber identificado la variable, tengo que verificar el tipo. Entonces, como nos están hablando acá de un gusto, esta variable va a ser cualitativa. Entonces, si ustedes observan, no hay procedimientos, sino solas definiciones que nosotros debemos interpretar de acuerdo al planteamiento que nos den. Vamos con un ejemplo 2, al cual también vamos a determinar población, muestra variable y tipo de variable. Bien. Tenemos el ejemplo número 2. Dice: en el colegio La Presentación se preguntó a los estudiantes de grado sexto sobre la medida de su estatura y el peso con el objetivo de participar en una olimpiada deportiva. Bien, entonces, primero que todo, pues les recuerdo acá, población, conjunto general, muestra, subconjunto a quien se aplica la encuesta y variable es la pregunta. Vamos a dar solución. Entonces, la población vienen a ser que los estudiantes del colegio La Presentación. ¿Por qué? Porque es el conjunto general de personas, de individuos, donde se aplica el estudio, la pregunta como tal. La muestra, pues de todos los estudiantes que hay desde preescolar hasta 11 del colegio La Presentación, se seleccionaron a los estudiantes de ¿quién? De grado sexto. Entonces ellos vienen a ser la muestra de este planteamiento. Y la pregunta ¿qué es? Entonces que ellos tenían que decir o aportar la información de ¿qué? De la medida de la estatura y del peso como tal. Entonces esta vendría a ser la variable. ¿Cuál es la medida de su estatura y su peso? Finalmente, como ya identifiqué quién es la variable, puedo designar cuál es el tipo de variable. En este caso es cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque recuerde que cuando ustedes dan la medida de su estatura viene representada a través de un número, 1.40, 1.50, y lo mismo el peso, 40 kilos, 50 kilos, en fin. Entonces, chicos, pues estos son los dos temas que entraríamos de pronto a replantear en la parte de las nivelaciones para aquellos chicos que quedaron con alguna falencia. Y para los demás, pues también es un repaso de lo que hemos visto en estas horas de clase. Bueno, entonces finalmente pues repasen todo el contenido de los ejercicios que hemos hecho ya ahí en el cuaderno. Dios los bendiga.